Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener hoy como invitado a un viejo amigo, Rafael Fafa Taveras, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero yo siempre lo visualizo, lo intuyo como un sagaz analista político que generalmente es bastante, yo diría que ponderado en sus análisis. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa. Así es que de inmediato vamos a hacer una breve pausa para iniciar. Decir que un diálogo con Fafa Taveras es interesante, es pleonasmo, es redundancia. Volvemos. De inmediato vamos a dialogar con este veterano, dirigente político y comunicador excelente. Yo dije en son de broma, al iniciar este programa, que Fafa podría dar una opinión acertada sobre qué ocurrirá con Trump, que como todo el mundo sabe, se niega a aceptar su derrota frente a Joe Biden del Partido Demócrata en Estados Unidos. Pero sabemos que a diferencia de los países latinoamericanos, Estados Unidos tiene una democracia institucionalizada muy fuerte. Pero vamos a ver qué opina este diestro analista de la situación que viven hoy los Estados Unidos sin precedentes en la vida política de esa poderosa nación. Bien, lo primero es que hay que tratar de entender el momento que vive Estados Unidos y que vive el mundo. Yo creo que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía global que ha ejercido Estados Unidos durante más de 100 años, desde 1918, fin de la Primera Guerra Mundial, hasta ahora, en lo que está en decadencia. ¿A qué yo me refiero? Estados Unidos, en plena Guerra Fría, encabezaba una parte del mundo para contener o evitar la expansión del comunismo. Y en nombre de parar esa tendencia, cualquier manifestación que sintiera perjudicada a Estados Unidos en los gobiernos le permitía intervenir. Sin respetar las Naciones Unidas, Estados Unidos intervino en más de 50 países, con golpes o apoyando luchas militares internas. Invadió y ocupó en América, en Europa, en África. Y eso se correspondía con que la Guerra Fría le permitía justificar esa acción porque era evadiéndose o defendiéndose contra sus posibles adversarios. Terminó la Guerra Fría y Estados Unidos siguió durante un tiempo como si eso no hubiese ocurrido. Pero poco a poco se ha puesto en evidencia que él no tiene pretextos ahora tan abundante como en la Guerra Fría para intervenir o usar su hegemonía militar. Tiene que replegarse, que observar, a pesar de que no ha sido absoluto su repliegue, sabe que tiene un límite. Y desde ese punto de vista, entonces, Estados Unidos ha tenido que asistir a una competencia en el campo económico, limitando su hegemonía militar, ha tenido que asistir a una competencia en el campo económico. La aparición de China, Rusia y la India son el 36% de la población del mundo, el 36%. Y ellos han comprado el oro que estuvo a su disposición y han transformado sus monedas en respaldadas por el oro. Y eso ataca entonces la expresión monetaria donde estaba expresada la hegemonía del poder norteamericano en el mundo. El dólar era la expresión del poder económico, ya no lo es. Y ya no lo es por una razón sencilla. El dólar hace tiempo que Estados Unidos simplemente lo usa como la mayor estafa de la historia. Hacer una papeleta cuesta 5 centavos de dólar.
y sin embargo la papeleta vale por el número que tiene, que puede ser 500, 200, 100, 50, 20, 10, 1. Y ese hecho permite que Estados Unidos, en nombre de esa hegemonía que existía, usaba entonces su capacidad de imprimir una papeleta que costaba 5 para venderla, prestarla o usarla como compra en el mundo. Y yo digo que esa es la mayor estafa en toda la historia, porque el superpoder norteamericano, transferido al dólar, le permitió una hegemonía de esa moneda en el mundo. Ahora esa hegemonía está limitada y en decadencia. En ese espacio de los rusos, de los chinos y de los indios, el dólar no hace falta y ellos lo sacaron de su mercado. Y en Europa, ante la salida de Inglaterra, de la unidad europea y ante la desaparición de la amenaza del comunismo, Estados Unidos se ha encontrado con un problema. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que le daba un control militar y de seguridad a Estados Unidos sobre Europa, tenía justificación porque era para defender a Europa de la expansión posible de los comunistas. Sin el comunismo como bastión que justificaba esas cosas, Europa ha ampliado su relación entonces con ese antiguo territorio. La tiene con Rusia. Y Rusia es la que le facilita el gas por subterráneo a toda Europa. China, en un crecimiento terrible de su economía, ha logrado anunciar la nueva ruta de la seda, que es construir una ruta de Pekín a Berlín, 20.000 kilómetros para un tren electrónico que permitirá consolidar y ampliar el intercambio económico entre ese bastión de China, India y Rusia con Europa. Y eso son cosas impensables cuando uno se acerca al pasado del predominio de Estados Unidos. Ahora, esa zona que Estados Unidos quería evitar que pudiera amenazar a Europa es una competencia económica y una situación especial que ha sacado el dólar de su escenario y ha llevado a Europa también a que los europeos digan que ellos quieren consolidar su moneda, y eso implica que no quieren el oro. De repente, más de la mitad del mercado del mundo ha prescindido de la expresión de esa estafa que era el predominio del dólar en las actividades económicas. Esa realidad de la decadencia del poder norteamericano, que no tiene justificación para usar su hegemonía militar, que no ha podido evitar el crecimiento de la competencia económica y la reducción de su control, que es el dólar, se enfrenta también a otras cosas. El control que tenía Estados Unidos a nivel militar ya no existe. Antes, con la posesión de las bombas, con todo el reconocimiento de su ejército, Estados Unidos decía, oye, inevitable que se aceptara porque él era inderrotable con esa prevención. Y eso pasó a la historia, porque los rusos han descubierto la importancia de la velocidad y han organizado un instrumento de defensa que se desarrolla a 60.000 kilómetros por hora, algo inalcanzable y como una cuestión tal que dice que eso ha preservado a Rusia de cualquier ataque, porque donde quiera que detecten un enemigo tendrán velocidad para impedir que llegue a su territorio. El otro nivel es que China se ha expandido en la economía del mundo. En América Latina tenía 2 países y tiene 17 ahora relacionados con ella. Y ese hecho ha convertido también a China competencia en la tecnología. El 5G es una muestra. Y Estados Unidos, aunque tenía mucha inversión en China y ayudó a su desarrollo, ahora está perturbado porque la emergencia de China le está creando problemas hasta en la propia sociedad norteamericana. Entonces, en esa situación es que usted tiene que entender a Trump. Trump expresa ese proceso de la decadencia norteamericana. Un hombre que en su formación no ha respetado la realidad del mundo y que está actuando por el pasado. Él cree que tiene esa omnipotencia y no se ha dado cuenta que la decadencia norteamericana, junto a un hecho, a la expansión de la tecnología permite que todo el pueblo pueda estar informado en el mundo en tiempo real de lo que pasa. Ya no hay un monopolio de la información. Y además de que no hay un monopolio de la información,
también está el acceso de los pueblos a ese tipo de tecnología que permite el crecimiento de la conciencia democrática. Entonces, cuando usted reúne la decadencia norteamericana, que ya no tiene la hegemonía militar, que ya no tiene el control económico, que ya no tiene la hegemonía del dólar y que además crece la competencia del mundo con el control tecnológico, entiende entonces que Trump es un hombre desfasado, que no corresponde a la realidad, que está actuando como un engreído norteamericano formado en la época del predominio, donde él cree que el presidente entonces tiene un poder legítimo sobre todos. Y miren una cosa, ustedes saben que ahora mismo hay un desafío también para lo que le queda a Estados Unidos de institucionalidad. No hay manera de echar para atrás. Para mí, Trump perdió y el poder norteamericano no le permite ignorar que el mundo que ha seguido la competencia norteamericana percibe una idea de que él perdió, y el último apoyo de los chinos hablando con Biden y del Papa consagra el reconocimiento universal de que Trump perdió. Pero él no se rinde. ¿Y cómo se justifica eso? Ahora Estados Unidos tiene una polarización social importante. 72 millones de seguidores de Trump y 77 millones de seguidores del presidente que ganó. Es una polarización social basada en el predominio de las ideas del pasado, en el sentido más conservador y autoritario que vos encarna, y en la adecuación a una realidad que ya no permite actuar con ese descaro de ayer. Entonces, en Estados Unidos se está poniendo en evidencia para mí la transparencia de los cambios en el mundo de hoy y del papel reducido que tiene Estados Unidos, que ya no puede decidir como antes y que si no lo entiende se encontrará con muchas diferencias. Por eso yo saludo, a propósito de la situación de Estados Unidos, el hecho de que ahora el mundo puede ver que esos límites del poder norteamericano permitirán debilitar su influencia. Y en naciones como la nuestra, que son sumisas al poder norteamericano, aunque sigan siendo sumisas, ya no pueden excluir la relación con el nuevo poder que crece, que es la China. Aunque aquí le digan que tienen que limitar su espacio, no pueden excluirla. Entonces estamos hablando de un mundo nuevo, donde con un solo mercado lo que vale son los valores y la tecnología. Y en ese ámbito, Trump es un hombre que no entiende ese momento, un desfasado, y que además representa ahora un desafío para que los estadounidenses se adecúen al mundo de hoy, sabiendo los límites que tienen, precisamente apoyándose en el hecho de que es el primer presidente que intenta quedarse en el poder a pesar de ser derrotado. Por eso, yo creo que ha sido una gran cosa la crisis norteamericana. No sé si satisfago tus inquietudes, pero por lo menos me permite exponerte mi punto de vista global sobre esa situación de Estados Unidos, que no es solo un problema electoral. Tú sabes que la situación electoral del presidente Donald Trump me lleva a recordar una anécdota. Estábamos reunidos hace ya muchos años, un grupo de amigos, en la publicitaria que dirigía Nandy Rivas, ahí en Galerías Comerciales. Y de repente vino el tema de Julio Iglesias. La mayoría opinaron que la tecnología, los instrumentos precisos que reproducían las voces, pues eran en gran medida los responsables de la popularidad que tenía Julio Iglesias, porque tenía una voz débil, que no se justificaba, que no se explicaba por qué él tenía esa fanaticada tan amplia. Y entonces Nandy dijo, señores, vamos a analizar esto. Vende más discos que todos los cantantes populares del mundo. Las mujeres se vuelven locas al oírlo cantar y se caen algunas desmayadas, en fin. Entonces lo terminó con esta frase.
él tiene una vainita, él tiene una cosita. O sea, que Julio Iglesias tenía algo con lo cual tenía esa fama. Entonces, Fábio, seguro tú te has preguntado, al igual que yo y al igual que millones de seres en el mundo, que cómo este hombre, con los disparates que decía, con los errores que cometía, con sus payasadas, con sus truculencias, podía obtener una votación después de ese ejercicio de la presidencia tan errático, tan alta. Mira, la parte que sigue a Trump es una parte que expresa el predominio de las ideas más conservadoras de Estados Unidos. Hay una sobrina de Trump que escribió un libro sobre él. Y esa sobrina dice que Trump tiene una imagen que no corresponde a la real existencia suya. En el fondo ella lo presenta como un farsante, a tal grado que dice, si ese hombre logra concretar 4 años más de poder, es lo peor que le puede pasar al mundo. Y hace una descripción de cómo él, en su vida individualista, ha creado un problema en su familia, en todas partes, y ha sido basado en el uso de la comunicación que él ha podido mantener una imagen, que la práctica de su vida privada no lo sustenta. Entonces, hay un hecho, y es que un hombre con esa condición de llegar a ser presidente de Estados Unidos, oye, es una muestra de profunda debilidad del sistema, pero es un desafío para que el sistema rehaga ahora su autoridad y no permita que, a pesar del máximo poder que él tiene, no pueda desconocer lo que fue la aplastante manifestación de lo que votaron contra él. Entonces estamos abriendo un camino nuevo, pero Trump se acabó. Y yo espero que la derrota de él sirva de ejemplo a muchos que creen que pueden seguir engañando a la gente. Estamos en la época de la transparencia. La falsedad de los ídolos no puede mantenerse como antes. Y es evidente que él no ha encontrado ni en el empresariado ni en los medios de comunicación de su país apoyo. Tú te imaginas que hasta su canal suspendió sus palabras cuando estaba hablando y ha reiterado su rechazo a sus demandas de creer que, a pesar de todo, él ganó. Entonces estamos hablando sí, de un momento estelar de la historia de la humanidad, pero en la política es un desafío. Y yo llamo a todos nuestros oyentes a que vayan más allá de la información que tiene que ver con él, sino que traten de explicarse cómo ha sido posible en una sociedad como la norteamericana que este hombre esté todavía diciendo que él no va a dejar la presidencia. ¿Para dónde va Trump? Que él ganó, que él lo va a aprobar, y sin embargo todos los días encuentra que menos instituciones lo respaldan. Tú sabes que creo que fue Rómulo Betancourt, que fue presidente de Venezuela y un enemigo acérrimo de Trujillo, que incluso Trujillo intentó asesinarlo y casi estuvo a punto de lograrlo, y él resultó con quemadura de la explosión del vehículo en una concurrida calle de Caracas, casi voló por los aires. Y Rómulo Betancourt, que pertenecía a la llamada izquierda democrática latinoamericana, decía que el que no era comunista a los 25 años no tenía corazón, y que el que lo era a los 40 no tenía cerebro. Y entonces hemos visto que con la caída en la Unión Soviética y en otras naciones del comunismo, pues ha ido decayendo eso, y ahora hay un comunismo diferente, llamado el comunismo del siglo XXI. Trump ha acusado en reiteradas ocasiones a Joe Biden, su contrincante demócrata que lo derrotó en las elecciones pasadas, de
comunista. Y parece, según algunos analistas, que ese mensaje fraudulento, mentiroso, es que le ha dado esa fuerza ante su rival. ¿Qué tú opinas de eso? Primero, hay una idea en medio de esta crisis sobre el comunismo que no cuadra con la realidad que se vive en el campo donde operó el comunismo y en las ideas que se tienen hoy. Así como estamos hablando de una tendencia a liquidar la hegemonía norteamericana e imponer la transparencia, la existencia del comunismo justificaba lo que se está perdiendo. Ahora mismo, ni por asomo el comunismo puede proyectarse como antes. La construcción del proletariado, la sociedad que representa sus intereses, porque ahora con el teletrabajo, con la diversidad de la tecnología, el proletariado no es lo que era antes. Porque ante la comunicación y la lucha por la transparencia, la hegemonía política no puede evitar la diversidad de la información, la variedad de los puntos de vista. Yo creo que el socialismo y el comunismo tienen una perspectiva, pero también es modificándose en saber que no pueden imponer el punto de vista por la autoridad de la política, aunque el Estado defiende el hecho de concentrar su poder y su autoridad, de no ponerse al servicio de la propiedad, sino de imponerla tal la propiedad que permite las nuevas reglas. Porque en el seno del capitalismo lo que tenemos es la política al servicio del mercado, el Estado al servicio del mercado. Y en función de eso, la derivación de esa consecuencia con otros. Hay una modificación. Entonces, decirle que Biden es socialista está en el limbo. No, ese ni lo ha pensado, aunque lo diga. Él es un hombre que entiende que tiene Estados Unidos que adecuarse a un cambio, pero él no va a estar en contra ni de los monopolios, ni de la propiedad, ni de las relaciones. Es decir, él es algo más racional que Trump en el manejo de su sociedad, porque él sabe que no puede comportarse como antes, que por eso derrotó a Trump. Entonces, él encarna una tendencia de adecuación a la sociedad de hoy. Pero esa situación en una sociedad tan rígida como era Estados Unidos, que un presidente haya ganado el mayor caudal de votos de toda la historia, 75 millones de norteamericanos, es en cierta medida un factor de preocupación. Trump no es el cambio el que está incluyendo, es una adecuación de Estados Unidos. Entonces, él está lo más lejos que puede estar de los izquierdas o del comunismo. Él está en la racionalidad del orden de su país, que él sabe que tiene que modificarse, que no puede seguir actuando ignorando las transformaciones que hay en un mundo donde ya ellos no son lo que eran. Y esa situación sí ha sido bien vista por todos los países, en el sentido que la mayoría de la gente se ha expresado contra Trump y ha abierto el canal de comunicación con reconocer a Biden, independientemente de que México, por razones muy concretas, esté postergando su hasta que se concluya legítimamente la decisión de quién ganó. Pero en el mundo ya no hay duda. Ganó Biden, perdió Trump, y desde ese punto de vista, Biden, solo los irracionales pueden decir que es socialista de qué. El socialismo es la expresión de la mayoría a nivel económico y político. Es el papel del Estado controlando todo, no al revés, poniendo el Estado al servicio de los grandes capitales. Es una ruptura que no hay que pensarla en Estados Unidos, que va a seguir siendo el sistema de la gran empresa y del capitalismo, pero adecuándolo a los tiempos de hoy. Y Trump es la negación de esa corriente. Bien, vamos a hacer una breve pausa para continuar este interesante diálogo con Rafael Fafa Taveras, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y un hombre de una larga lucha por los valores de la democracia dominicana. Volvemos. Hablar con Fafa de política internacional
Es lo mismo que hablar con él de política nacional, porque es un hombre bien informado, un lector voraz, un estudioso, y muchas de las cosas que hemos visto en la política nacional, él las vaticinó desde que estaba en programas vespertinos y matutinos de comentarios. Fácil. Indudablemente que mucha gente dice que como el licenciado Luis Abinader, presidente de la República, se lanzó a la conquista del poder antes de la pandemia, consideran que si él hubiera previsto la posibilidad del COVID-19, no lo hubiera hecho, porque indudablemente que eso complica cualquier gestión gubernamental. ¿Qué opinas? Primero, el COVID-19 ayudó a derrotar al gobierno, porque no hubo una política frente a un hecho que se hacía masivo en el país que creara confianza o expectativas reales. El gobierno no actuó a tiempo con algo que se hacía general en el país. Entonces, yo creo que la pandemia y la división del PLD facilitaron que Luis Abinader encarnara el deseo del cambio de la gente y el repudio a la continuidad de un gobierno con 20 años, con 16 años de periodo continuo. La gente estaba harta del PLD y no lo vio actuando frente a un hecho como la gente esperaba que se actuara. Eso facilitó, junto con la división de sus filas, el hecho de la victoria de Luis. Yo creo que a lo mejor Luis podía haber ganado con el PRD unido también, pero lo real es que la división favoreció su victoria. O sea, cuando tú ves eso, te das cuenta que hay una correlación de fuerza local que nos presenta este hecho. No hay en la historia dominicana una situación como la que vive el PLD hoy. Tras 16 años corrido en el poder, lo derrotan. Y en medio de esa derrota se dividen. Y camino sobre esa división, de su derrota y su división, una procuraduría fundamentalmente dirigida a ellos, no solo a ellos, pero va a ser fundamentalmente contra los que ejercían el poder. ¿Tú te imaginas? Dividido, derrotado y perseguido por la justicia. No hay un antecedente de esas condiciones. Yo no creo que en ese cuadro el PLD pueda pensar que es fácil sobrevivir. Ahora está haciendo un encuentro o va a organizar un congreso y lo primero que tiene que hacer ese congreso es explicarse por qué ellos se encuentran en esa situación de derrotado, dividido y perseguido. Porque si ellos ignoran eso, ¿qué crédito tú le puedes dar a ninguna otra orientación que salgan? Ellos están obligados a hacerse una autocrítica a fondo, porque lo va a obligar la vida. Y el PRM, como fundamento de Luis, tiene una oportunidad que tampoco puede despreciar. El PLD se hundió, y algo que tiene que tener presente el PRM, porque la plataforma de voz, el pensamiento de voz, fue solo una bandera para llegar, y en el poder se olvidaron de voz. No había una plataforma común que les sirviera de guía a sus ministros. No, terminaron usando el poder cada quien a conveniencia. Y por eso yo creían que no se iban a ir, ni siquiera tuvieron precaución. Tú sabes, la gente del PLD que va a ser objeto de indagatoria, porque no va a poder justificar un problema elemental, sus bienes, y por ahí comienza la Procuraduría, porque la gente explique su declaración de bienes. ¿Cómo puede un hombre que fue, por ejemplo, al gobierno en 1996, cuando ganó el poder Leonel Fernández, un hombre como el senador de San Juan de la Maguana? Ese senador vivía en una casa en 1996, en una pensión, y cuando ganó Leonel se fue para el poder debiendo 2 meses en la casa. Y hoy él tiene una declaración de bienes y una asociación imposible de explicar. Decenas de PLDistas están ahí en la picota. Entonces tú te imaginas un partido derrotado después de estar en el poder 20 años, dividido y acusado.
es una situación. Ahora eso representa un desafío para Luis. En el país se ha caído la producción porque la pandemia ha obligado a parálisis de muchas actividades. Se ha reducido el turismo, que era la fuente principal de ingresos, y junto la caída del empleo y la caída del ingreso hace que el gobierno tenga menos disponibilidad y tiene que recurrir a crédito. Está a todo el endeudamiento posible para tratar de activar la economía. Su preocupación es activar la economía. Su comportamiento yendo a todos los pueblos es para fortalecer la esperanza de que el gobierno entiende sus dificultades, de que asume responsabilidad en cada una de las cosas fundamentales y está creando una práctica que ayuda a atenuar las tensiones. Lo único que él tiene también una batalla. Los miles de PRDMistas que le siguieron, los miles de PRDMistas que le siguieron, están reclamando que hay tiempo suficiente para que ellos los metan en el poder. Pero en el fondo yo creo que el gobierno se está manejando de una forma tal que ha creado la expectativa de que puede avanzar a resolver los problemas. Al mismo tiempo que eso pasa, tú te encuentras con qué difícil crear una expectativa de recuperación en el PLD. Ahí aparece como intermediario la fuerza de Lionel, la fuerza del pueblo. Y Lionel feliz, en cierta medida él tuvo un resultado favorable porque en el proceso de su división hubo un acuerdo práctico entre el PRM y Lionel con tener senadores comunes en muchos sitios de sus filas. Y la historia de Lionel fue ese acuerdo. Y ahora, en cierta medida, se mantiene un espíritu de acercamiento y cooperación. Pero yo no tengo duda que si hay presos en este país, si la Procuraduría esclarece esos hechos, es a todo el PLD que va a afectar, no solo a Danilo. Y en ese sentido, habrá un desafío muy grande para todos los asociados con ellos. Y para el gobierno, el problema va a ser resolver la cuestión del desempleo, de la amenaza de la salud y del problema de la carestía de la vida, con menos gente ganando y los precios subiendo. Si el gobierno resuelve esas cosas, la llegada de Abinader seguro representará una continuidad también que asegure su reelección, si él resuelve esto. Yo creo que hasta ahora está actuando bien. Y hasta ahora, yo creo que no ha comenzado todavía la crisis de sus opositores. Pero el desenvolvimiento del PLD no ha llegado todavía. Cuando frente a esa situación de tensión que vive, comienzan los procesos. ¿Tú te imaginas al presidente dije sometido? O ese senador sometido a un tribunal para que explique sus intereses. O el hermano del presidente que fueron denunciados como acaparadores de toda la autoridad del poder, teniendo que explicar sus bienes frente a una autoridad. Entonces en este país va a haber una conmoción, yo creo, por eso que estamos hablando de un cambio necesario que implica borrar la corrupción y la impunidad que han sido los dos males históricos de nosotros. Hasta ahora no había pasado nada con el uso abusivo de la autoridad y los políticos exhibiendo el beneficio de su audacia delictual, porque el poder borraba todo. Entonces, yo no tengo duda que estamos frente al primer gran desafío de la época democrática, porque ahora vamos a resucitar la herencia de Trujillo. Vamos a acabar con el predominio de los que creen que la política es una licencia para usted aprovecharla, de que el político que llega al poder es un pendejo si no lo aprovecha. Esas cosas van a cambiar. Entonces aquí vamos a asistir a una transformación que mucha gente no creía. Yo tengo fe en que este cambio es indetenible. ¿Por qué será que el pueblo se ha tornado tan escéptico ante la posibilidad de que puedan ser sometidos a la justicia personas que cometieron actos de corrupción en el pasado gobierno? Incluso muchos analistas del acontecer político nacional, no sé qué visión tienes tú de ese hecho, han visto como una tentativa de lograr impunidad, cosa que no es posible porque no hay jurisdicción sobre la justicia dominicana,
del ingreso en el Parlamento Centroamericano del expresidente Danilo Medina y la expresidenta Margarita Cedeño de Fernández. El Parlacén no impone la protección que se cree tú adquieres cuando te integras a él. Aquí no hay forma de evitar que esa Procuraduría llame a los funcionarios del gobierno a explicar sus bienes. ¿Cómo puede evitarse que esos hermanos del presidente, que hicieron una exhibición de concentración de poder y de acumulación inmensa de recursos, tengan que dar una explicación de la que ellas no podrán salir inmunes? Porque en el fondo ellos no podrán explicar lo suyo. Aquí estamos abiertos a un proceso en lo que no vale la jerarquía pasada, ni Danilo podrá escapar a tener que rendir cuenta, ni la vice tampoco. Entonces yo creo que independientemente de que la gente crea que eso no es fácil, porque aquí nunca ha pasado eso, y que eso es propaganda, y que en el fondo ellos se entienden, se equivocan. El mundo de hoy ha convertido la transparencia en una agencia subversiva, porque si tú no puedes ocultar lo que haces, ya no puedes reclamar inmunidad por eso. Ahora todo tiene que saberse. Y en función de eso, aquí estamos a la vuelta de un proceso sin precedente, en lo que, teniendo una justicia que estaba hecha para justificar las acciones políticas, hemos comenzado a plantear su modificación. Porque la Procuraduría Nueva es el inicio, pero no resuelve el problema de todos los jueces que están ahí para bendecir las cosas en función del poder. Hay muchos jueces serios, pero la justicia estaba dañada. Tú se imaginas lo que es el presidente de la República en un consejo discutiendo la estructura de mando, poner a un ministro suyo de jefe de la Suprema. La preocupación era protegerse, no era que la justicia servía. Y ahora, a pesar de esas acciones del pasado, estamos comenzando una modificación de la justicia. Y en ese proceso aquí se va a acelerar toda la actividad que tienda a esclarecer las cosas y a hacer transparente la gestión política. Y en ese marco yo veo muchos dirigentes del PLD teniendo que enfrentar el hecho de devolver bienes y de enfrentar justicia. Desposeídos de bienes, presos. Es posible que en el lado de nosotros, en el PRM, haya gente que sea objeto también de ataque, pero sería lo mejor que ni siquiera los que están en el poder se puedan precaver de tener que rendir cuenta. Yo espero que este momento sea de verdad para dejar atrás la fullería institucionalizada que representaba el mando político, donde todo el mundo tenía licencia para hacer de todo. Y el que todo lo aprovechaba era un cabrón, un pendejo viejo que anda por ahí. Así que estamos viviendo un momento estelar de la vida política dominicana. Tú sabes, como sabe el mundo y sabe el país, que el presidente Luis Abinader, desde que tomó posesión del gobierno, pues echó a un lado, no de manera directa, la relación con la China comunista, porque alegó que el país, su principal socio comercial, son los Estados Unidos, y a eso tenía que adherirse. En tu condición de un hombre que combatió durante décadas al imperio norteamericano, como se decía en el argot comunista de entonces, ¿qué opinas? Primero, yo creo que Estados Unidos es nuestro primer mercado. De allá vienen las remesas, que es una donación en una cantidad inmensa. Allá viven como 2 millones de dominicanos. De allá viene la mayor cantidad de turistas al país y también inversionistas para otras actividades. Entonces, hay que luchar por defender el mercado norteamericano. Yo he estado diciendo que es débil incluso el vínculo que tiene el país con esa comunidad, cuando a los propios donantes de las remesas aquí le cobran $10 como si fueran un turista cualquiera, cuando no hay ningún reconocimiento para esa gente que vive haciendo una donación.
cuando no hay una integración del propio pueblo en fortalecer su vínculo con la institucionalidad norteamericana. Yo quisiera ver, a propósito de la pelota, que los equipos de aquí fueran allá y tuvieran una exhibición, o que los artistas dominicanos fueran enviados por un gobierno para que fortalecieran el espíritu nacional con la gente nuestra que está allá, pero al mismo tiempo para fortalecer su vínculo con la sociedad norteamericana. ¿Qué he dicho eso? Ahora, en este tiempo, con lo que está ocurriendo, el país, defendiendo su privilegiada situación con Estados Unidos, no puede cerrarse la puerta a la nueva realidad. Yo creo que ha sido un error del gobierno condicionar que los chinos no participen en áreas que necesitan inversión. Este país necesita inversión porque se ha caído la producción local. Y si los chinos vienen para acá, en el intercambio, son una tentación. Tú te imaginas, yo digo, que hagamos una historia del jalao y le digamos a los chinos que el jalao es el símbolo de la identidad nacional, que los primitivos indígenas llegaron a conocer el jalao, que aquí vinieron los esclavos y también hicieron del jalao una vitalidad, que aquí hemos tenido usándolo a nivel popular sin discriminación de todas las clases, que nada es más simbólico en un dulce que el jalao. Yo quisiera que con esa historia y emprendándolo bien, tú llevaras jalao a China. ¿Tú te imaginas que un chino, cada chino coma un jalao al año? Lo que representaría para este país. Es decir, lo pongo como ejemplo. Ahora están llevando aguacate, pero aquí del país, cualquier cosa que tú puedas tener en ese mercado es una agregación importante. Entonces China tiene que ser también una demanda para nosotros y aspirar a consolidar un vínculo con ellos. Insisto, no debe el gobierno, como en la Guerra Fría, someterse a una sumisión de lealtad a Estados Unidos, aunque reconozcamos que hay que defender nuestra privilegiada situación con ellos. Pero no hay excusa para convertirse a esta altura del juego en un instrumento de la época roja, cuando tú eras solo a nivel internacional un agente de Estados Unidos. El país tiene un chance grande de consolidar y ampliar la relación con Estados Unidos y al mismo tiempo de ampliarla con Asia. Tú sabes lo que representa el mercado ruso, chino, hindú. 36% del mercado del mundo. ¿Y cómo tú te vas a cerrar a eso? Bien, le agradecemos a Rafael Papa Taveras, un viejo amigo, más amigo que viejo, porque él luce muy bien. Papa, él me dirá el secreto incluso para recuperar parte de mi otrora copiosa cabellera. Recuerden que este programa se transmite a través de la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, y a satélite por Panansat 1 a las 9 de la noche, los domingos. Y si usted no puede verlo, puede en el curso del día y de los días subsiguientes verlo a través de YouTube. Hasta la próxima. Permíteme, antes de cerrar el programa, decirle al público que para mí es de mucha satisfacción tener un programa donde tú me invites en este campo. Porque la gente tiene que saber que tú y yo coincidimos en la universidad, en la formación de abogados, que yo no pude continuar, pero tuvimos la convivencia de conocernos en 1958, que no tiene madre, que estamos hablando de 42 y 20, 62 años que nos conocemos, que Ibelice y yo fuimos compañeros y abatidos de lo que era tu compañera, y que por eso yo tengo un afecto y una alegría especial de que tú puedas invitarme. Y en ese orden, yo quiero decirle que yo voy a tener 82 años, y la tercera parte de esos años hemos estado por lo menos en contacto nosotros. Yo no sé cuánto tú tienes, pero tú eres de mi generación. Claro. Y entonces somos sobrevivientes que no hemos dejado que la vejez nos venza. Aunque sí, como siempre, hace sus erosiones. Hasta la próxima. Gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.